¿Qué tal? Muy buen día, amigos de Simple Álgebra 1. El día de hoy vamos a hablar acerca de los conceptos de cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Esto, desde luego, en un triángulo rectángulo. Existen en muchas ocasiones confusiones con relación a los catetos, tanto el opuesto con el adyacente. Y simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es identificar primero de qué ángulo estamos hablando. En los conceptos de funciones trigonométricas siempre nos referimos a los ángulos agudos en nuestro triángulo rectángulo. En este caso, A y B, puesto que el ángulo C siempre es conocido, puesto que es un ángulo recto, el cual tiene un valor de 90 grados. Por ejemplo, el cateto opuesto para el ángulo A es aquel lado del triángulo que no forma parte del ángulo. Por ejemplo, si este es nuestro ángulo A, el lado que no forma parte de él sería el cateto opuesto. En este caso, el cateto opuesto para el ángulo A es el lado A. Para el cateto opuesto para nuestro ángulo A es el lado A. El cateto adyacente para el ángulo A está relacionado directamente con el lado que forma parte del ángulo recto. En este caso, el cateto adyacente para el ángulo A es B. Para la hipotenusa, en un triángulo rectángulo, por convencionalismo tratamos de representarla siempre con la letra C minúscula, de tal forma que los catetos siempre son A y B. Para el ángulo B, también tenemos su cateto opuesto y su cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto tendría el mismo concepto para el ángulo B que para el ángulo A. Es aquel lado que no forma parte del ángulo B. Por lo tanto, el opuesto para el ángulo B es el lado B. El cateto adyacente para el ángulo B sería el cateto que forma parte del ángulo recto, en este caso, A. Y al igual que para el ángulo A, la hipotenusa sigue siendo C. Por lo tanto, tanto para A como para B, la hipotenusa siempre es C. O lo podemos ver como aquel segmento de recta en nuestro triángulo o el lado del triángulo que va de A a B, que va de un ángulo agudo al otro ángulo agudo.